Vamos a leer una parte de la Biblia. Si todavía no tienes Biblia, no te preocupes. Yo lo voy a leer, pero sí quisiera que en determinado momento la trajeras o pudieses conseguir una. Si no, nosotros tenemos aquí algunas en las cuales les podemos proporcionar. Pero quiero que hoy vayamos y yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado: prepárate, díselo ahí, prepárate para la palabra que viene. En el nombre de Jesús. Y yo quiero que ahí cierres tus ojos un momento y le digas: Señor, abre mis oídos a tu palabra, que esta mañana vamos a escuchar. Amén. En Primera de Samuel capítulo 12 versículo 7, es una historia muy lamentable. Y yo quiero que tú que me estás escuchando aquí y también quien me escucha en las redes, estén muy atentos a lo que está a punto de decirse a través de este púlpito. Y dice la Escritura: un momento. Primera de Samuel 15, del 7 al 14, dice: luego Saúl mató a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Quiero que entiendan lo siguiente: ellos se quedaron con lo mejor de las ovejas, aquello que le atrajeron. Pero quiero que escuchen lo siguiente, que este es el tema del mensaje: solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Luego el Señor le dijo a Samuel. ¿Quién se lo dijo? El Señor. ¿Quién se lo dijo? Dios. Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces contestó Samuel: entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. ¿Es cierto que los soldados dejaron con la vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado? Admitió Saúl: pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios, hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo:
aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Amén. Dura palabra. Quiero ponerte en el contexto que sucedió. Dios le había dado una orden por medio del profeta a Samuel, por medio del profeta Samuel a Saúl. Y la orden fue muy clara: destruye todo, que no quede nada. Y cuando dice Dios que no quede nada, es eso, es nada. Sin embargo, Saúl hizo algo lamentable a los ojos de Dios. Dice que los soldados, en vez de obedecer la orden de Dios, lo que hicieron fue tomar de ese botín, y en vez de obedecer de que nada tenía que quedar, no tenían que quedar ni ovejas, no tenían que quedar ni cabras, no tenía que quedar nada, lo que ellos hicieron fue poner a ir a Dios y haber desobedecido una orden directa dada por el profeta. Algo lamentable. Y para ello yo te quiero volver a recordar la vida de Saúl. Saúl había sido hecho rey de Israel. En su cabeza había corrido el aceite de la unción. Saúl había conocido lo que era estar en la presencia de Dios. Así como en esta mañana tú estás aquí y estamos en medio de la gloriosa presencia maravillosa del Espíritu de Dios, porque Él es el que está aquí en este lugar. Y Saúl conoció la presencia del Espíritu. ¿Qué fue lo que sucedió para que el hombre que había sido elegido rey de Israel, el hombre que había conocido la presencia de Dios cuando era joven, ahora Dios lo estaba desechando? Hoy te quiero hablar de Saúl, porque es lo que no podemos permitir que suceda en nuestra vida. Él había sido puesto como rey, porque el pueblo de Israel había pedido rey. Le dijeron al profeta Samuel: pide rey, te pedimos rey, como las otras naciones, cosa que desagradó a Dios, porque ciertamente quien era su rey era Dios mismo. Sin embargo, les puso rey y les puso a Saúl. Y yo quiero enseñarte 4 cosas que se le olvidaron a Saúl. En Primera de Samuel 10:1 dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Primer punto:
¿Para qué había sido ungido Saúl? Para que solamente dijeran: ah, le cayó el aceite, ah, lo van a convertir en rey. Ay, mira qué suerte tuvo. Tenía un propósito. Dios estaba ungiendo a Samuel. Y estaba haciendo que el aceite fuese derramado, porque él iba a gobernar a Israel. Y lo dice el mismo profeta, que era Israel su posesión más preciada. ¿Cuántos de aquí podemos entender ese significado? Que Dios te ponga a cuidar su posesión más preciada. Tú tienes una posesión preciada delante de Dios, que se llama tu familia, tus hijos. Tú eres pueblo de Él. Y Saúl había sido ungido para eso, pero murió como si no hubiese entendido para qué había sido ungido. Y así hay muchas personas, hay mucha gente alrededor del mundo que recibieron un toque de su presencia, pero nunca entendieron para qué. ¿Por qué lo sabía? ¿Para qué habían sido ungidos? Y lo primero que quiero decirte es que tú tienes un propósito. Tienes un propósito en Dios. Y ese propósito Dios ya lo tiene preparado. Pero no puede, lo que yo te quiero decir en esta mañana, no podemos ser como Saúl, que conforme fue pasando el tiempo se le olvidó para qué había sido ungido. Muchos anhelan la presencia de Dios, muchos anhelan la gloria de Dios. Pero ¿para qué la vas a querer si no la vas a valorar, si no la vas a buscar desesperadamente? Saúl, de nada le sirvió que el aceite de la unción cayó sobre su vida, si lo que sucedió en ese pasaje fue demasiado lamentable. Dios lo desechó, porque dice la Escritura que le desobedeció a Dios. Y déjame decirte que en este apartado no fue la primera vez, ya había habido varias veces que había desobedecido a Dios. Olvidó el propósito de su llamado y para qué Dios lo ungió. Olvidarse del propósito y para qué Dios te unge es lamentable. Hay un dicho muy popular allá afuera que dice lo siguiente, que el día más importante de un hombre es cuando nace, y el segundo es para qué nació. Y tú tienes un llamado a buscarle. Tienes un llamado y Dios te llama a un propósito. Digan conmigo, propósito. Te pregunto, ¿cuál es tu propósito? Ya sabes para qué estás en esta tierra. Saben, Dios nos capacita conforme al propósito.
En ese día Saúl había sido ungido ¿para qué? Para ser rey. Hasta ahí vamos bien. ¿Y él para qué estaba trabajando en el primer pasaje que leímos? Dice que se erigió un monumento en su honor. Es como si yo de repente llegara y dijera: ay, yo mismo me premio. Como si yo estuviera en la escuela y yo fuese el que dirigiera la escuela y hago un reconocimiento para que a mí mismo me lo den cuando yo soy el director de la escuela. ¿Estaba trabajando realmente para servir al pueblo o estaba trabajando para servirse a sí mismo? Olvidó el propósito a tal grado que se convirtió en un tema egoísta. No había propósito ahí. El único propósito era el deseo de la carne, el vanagloriarse. Saúl ya había cometido un pecado porque estaba tocando la gloria de Dios. Si tú tocas, si yo toco la gloria de Dios, y no me refiero a sentir su presencia, me refiero a si yo me glorío de lo que Dios hace, creyendo que yo lo hice, estoy atribuyendo un despropósito. Y lo que está pasando es que en esta vida Dios me deje, porque dice la Escritura: no es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Y todos necesitamos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se contrista. Y lo podemos ver igual en este pasaje, como por medio del profeta: me pesa, dice otra parte, en otra versión, me pesa haber puesto a Saúl por rey. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 4 al 5, dice lo siguiente: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Saúl perdió el propósito. ¿Iglesias pueden perder el propósito? ¿La iglesia puede perder el propósito? Los miembros de la iglesia, más bien, ¿pueden perder el propósito? Sí. En otra versión dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es cuando tú te encontraste con Jesús. El primer amor es cuando tú te apasionaste por Él.
y cómo es apasionarse por Él. Es decir, Señor, toda mi vida te pertenece, toda mi vida es para ti. Saúl había perdido el propósito para quién lo hacía. Él pensó que lo estaba haciendo para sí, pero no era para él. Era para Dios mismo. El propósito de lo que tú haces es para que tú glorifiques a Dios con tu vida. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tú puedes estar trabajando, tú puedes estar haciendo las cosas, pero de nada me sirve si no descubres para quién lo haces. Aún este lugar, ¿para qué hacemos esto? ¿Lo hacemos para nosotros? No lo hacemos para nosotros. Lo hacemos para Dios. Porque Dios es el que nos llamó, Dios es el que nos ungió, Dios es el que está en este lugar. Y tu vida tiene que ir hacia Él. Saúl prefirió erigirse un monumento a su nombre antes de esperar al profeta, y por eso le dice esto el profeta. Tanto se hizo primero un monumento y no obedeció la orden de Dios. En Deuteronomio 8 dice: cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Primera advertencia. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dios quiere prosperarte? Te vuelvo a preguntar. ¿Dios quiere prosperarte? Claro que quiere prosperarte. ¿Acaso crees que un padre quiere que su hijo esté mendigando pan? Y lo digo porque hay una doctrina que se ha infiltrado dentro de algunos sectores diciendo que la pobreza es equivalente a santidad. Y eso es lo más erróneo que puede haber, porque Dios quiere proveerte. Y con eso no te estoy diciendo que todo es recurso material. Lo que Dios quiere decirte es que Él tiene cuidado de ti. Pero ¿qué es lo que dice? Cuida de que no seas orgulloso. El orgullo es lo que tuvo Saúl. El orgullo es lo que mata el propósito. El
orgullo es lo que hace que confiemos en nosotros, que confiemos en nuestra capacidad antes que confiar en Dios. Por eso dice la Escritura, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. No es con ejército ni con fuerza. No es qué es lo que haces. Es si tu corazón está ordenado para hacerlo para Él y para su pueblo. Pero una segunda cosa, no solamente perdió un propósito, había dejado de entender cuál era su identidad. Primero, había perdido el propósito, pero segundo, ¿cuál era su identidad? Y te lo voy a poner así. Pregúntate, ¿quién soy? Ahora te pregunto, ¿eso es lo que Dios dice que eres? ¿O eso es lo que tú dices que eres? Tu identidad en Cristo, la identidad que Dios te da, es muy diferente a la identidad que te da el mundo. Saúl lo dejó de comprender. En Primera de Samuel, verso 9, dice lo siguiente. Capítulo 9, perdón. Verso 19 dice: yo soy el vidente, así se les llamaba a los profetas en la antigüedad, vidente. Contestó Samuel: sube al lugar de adoración delante de mí, allí comeremos juntos, en la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. ¿Qué le estaba diciendo el profeta a Samuel? Le estaba diciendo que las esperanzas de todo un pueblo estaban en él. Le estaba dando un propósito, pero le estaba dando identidad. Tienes que entender que tú tienes una esperanza porque Dios te ha escogido. ¿Cuánto les encantaría que Dios los escogiera? Pues yo te quiero decir, si tú estás aquí, has sido llamado, pero tú necesitas ser también escogido por Él. Saúl fue escogido por Dios para ser rey, no solamente ser rey, sino ser el primer rey de Israel. Qué privilegio tuvo Saúl. Él fue tan privilegiado que dice lo siguiente. Miren cómo se veía Saúl. Saúl respondió: pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Él se veía pequeño porque él era el de las tribus más pequeñas y, según él, de las familias más pequeñas. Pero dice la Escritura que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a ti Dios te quiere escoger, porque de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Escogió a 12 hombres. Unos eran pescadores,
Hubo uno que era recaudador de impuestos, y un recaudador de impuestos en tiempo de Jesús era equivalente casi como el peor pecado que pudiese cometer, porque era un recaudador de impuestos del Imperio Romano que tenía subyugado a Israel. Y Jesús escogió a esa gente. Mientras muchos estaban preocupados, los fariseos estaban preocupados porque dice, era amigo de pecadores y de prostitutas. Jesús estaba llamando a ellos. Él no ve tu condición. Él te mira con ojos de amor y de misericordia. Y te voy a decir cómo veía Saúl, Dios a Saúl, por medio del profeta que le dijo, eres la esperanza de Israel. Y no solamente eso, Saúl se veía de esa manera. Pero dice, luego Samuel llevó a Saúl y su siervo al comedor y lo sentó en la cabecera de la mesa. Es como si en estos momentos te llevaran a Palacio de Gobierno y te sentaran donde se sienta el gobernador. De las tribus más pequeñas, Dios estaba queriendo hacer algo, pero, y aquí está el pero, Saúl, al pasar los años, perdió su identidad. Quiero terminar de leer esa parte para que entiendan cómo veía Dios a Saúl. El cocinero trajo la carne y la puso frente a Saúl. Adelante, come, le dijo Samuel. Lo había apartado para ti, aún antes de que invitara a los demás. Así que ese día Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del lugar de adoración y regresaron a la ciudad, Samuel llevó a Saúl a la azotea de la casa y allí le preparó una cama. O sea, todavía el profeta le preparó una cama. Le dio la mejor carne, yo supongo que le dio un roast beef o algo por el estilo. Al amanecer del día siguiente, Samuel llamó a Saúl, levántate, es hora de que sigas tu viaje. Así que Saúl se preparó y salió de la casa junto a Samuel. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl que mandara a su siervo que se adelantara. Después que el siervo se fue, Samuel dijo, quédate aquí, porque he recibido un mensaje especial para ti de parte de Dios. Todavía le dijo, el mensaje que tengo de parte de Dios es especial para ti. Y yo te quiero decir, Dios tiene un mensaje especial para ti. Les voy a comentar un testimonio. Estaba yo oyendo una prédica hace algunos años. Y en la prédica, el predicador estaba hablando, Dios te va a dar un nombre nuevo. Y yo sabía que cuando estaba hablando esa palabra, Dios me estaba hablando ese día. Pasaron unas semanas y encontré un letrero que decía Éfsiba. ¿Saben qué significa Éfsiba? Yo sé que a lo mejor no conocen esta palabra, es una palabra en hebreo, donde Dios le dice a Israel, ya no te voy a llamar Beula, que significa desamparada, te voy a llamar Éfsiba, que significa mi deleite está en ella. En otras palabras, me estaba diciendo en ese momento Dios, yo me deleito en ti. Y Dios tiene un mensaje especial para ti. Tal vez el mensaje especial para ti
Es muy diferente al mensaje que tú crees. Tal vez tú piensas que Dios te ha castigado, tal vez piensas que Dios es un Dios castigador, un Dios que no está al tanto de ti, pero yo te quiero decir, Él tiene un mensaje especial para ti. Y ese mensaje especial para ti lo vas a descubrir en el momento que tú aprendas a ver cuál es tu identidad en Jesús. Él te va a dar identidad, Él te va a dar un mensaje. Dice Apocalipsis que Él tiene, dice que para cada uno de nosotros tiene escrito un nombre nuevo. Él tiene una piedrecita blanca. En otras palabras, Él está mirándote y tal vez tú estás en estos momentos pensando que Dios no me ve, pero yo te quiero decir, Dios te está viendo. Aún anoche que estabas en tu habitación, Él te estaba viendo. Aún el cabello, tu cabello lo tiene contado. Él sabe lo que quiere para ti y Él que te quiere decir que entiendas cuál es tu identidad para ti. ¿Sabes cuánto vales para Él? Dio su vida por ti hasta la última gota de sangre. Vales la vida de Jesús, vales la vida del Hijo de Dios. La gloria de Dios te va a cubrir, pero va a ser por su preciosa sangre. Porque escrito está que en la sangre está la vida. Tú dices, es que es demasiado. Cada gota de su sangre lo hizo por ti. Esa era la enseñanza que tenía que haber entendido Saúl. Sin embargo, en el versículo que leímos al inicio, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se erigió un monumento en su honor? Sino porque su identidad quería que dependiera del pueblo y no que dependiera de Dios. En Romanos 8:17 dice lo siguiente: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntamente con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Tú qué eres? Repite: yo soy heredero. Quiero que lo repitas con ganas. Yo soy heredero juntamente con Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. No es algo que Cristian diga. Tú eres heredero de las promesas de Dios. Si estás batallando en enfermedad, ¿qué Dios te dice? Lo que le dijo Jesús a las personas que se acercaban a Él: Señor, si quieres que sea sano, quiero, sé sano. Así es como te ve Jesús. En Juan 1:12 pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿entiendes lo que es ser un hijo de Dios?
aquí está mi hijo. Mi hijo vive en mi casa. Mi hijo puede ir libremente a buscar lo que le guste. Tal vez una papita, un dulce, algo. Tal vez. Pero él tiene derecho. ¿Por qué? Porque es mi hijo. El dueño del oro y de la plata el dueño del universo no te va a dar a ti si eres hijo de Dios. Y tú estás preocupado. En tiempos de Jesús también se preocuparon y le dijeron. Iba de repente Jesús avanzando y vio un pájaro. Y Jesús dice: ¿ven ese pájaro? No tiene necesidad de trabajar, no tiene necesidad de hacer muchas cosas. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como ese pájaro. ¿Cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? ¿Entienden lo que dijo Jesús? Tú estás pensando en llegar al final de la semana y Dios te está diciendo: hijo, hija, aquí yo estoy, pídeme. ¿Saben qué dice la Escritura? Trabajamos, ardemos en envidia, batallamos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. ¿Crees que Dios no quiere sostenerte? Un hijo de Dios no tiene que vivir en escasez, pensando: ay, esta semana, mañana si voy a comer. No, Él quiere bendecirte, porque fue su promesa. Por eso Él murió. Dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Saúl, de la más pequeña de las tribus, lo había puesto con un mensaje, y Dios tiene un mensaje para ti. Y mientras yo estoy predicando, yo espero que estés cachando el mensaje que Dios tiene para ti. Te lo vuelvo a repetir. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho. Es tu derecho. Pero dice: a los que le recibieron. Si tú le recibes, es tu derecho el llegar a ser hijo de Dios. El hijo sabe todo lo que su padre habla. El siervo no, el esclavo no, el hijo sí. Tercera cosa: el temor a sentir menosprecio influyó en las decisiones de Saúl. Había perdido su identidad y por eso llegamos a este punto, pero no solamente eso. El temor a sentir menosprecio influyó en sus decisiones. En 1 Samuel 10:12 lo dice de la siguiente manera: además, uno de los que estaban allí dijo: cualquiera puede convertirse en profeta sin importar quién sea su padre. Este es el origen del dicho: hasta Saúl es profeta. En el momento que Saúl recibió al Espíritu Santo, en ese momento, ¿qué fue lo que sucede? Empezaron a decir: hasta Saúl entre los profetas. Empezaron a hablar de él.
empezaron a hablar. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo se puede derramar sobre cualquier persona? Y si no lo sabías, déjame decirte lo que dice la Escritura. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No dice derramaré mi espíritu sobre alguna carne, sobre toda carne, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre ti, sobre tu familia. Es una promesa de parte de Dios. Sin embargo, en ese momento no era muy común que una persona, aparte de los profetas, recibiera el Espíritu Santo. ¿Saben hasta qué momento empieza un derramamiento sobre cualquier persona del Espíritu Santo? A partir de Pentecostés. El día de Pentecostés estaban todos juntos unánimes y de repente el Espíritu Santo descendió. Pues así fue revestido Saúl. Sin embargo, la gente luego, Saúl entre los profetas. ¿Cualquiera puede ser profeta? Pero ¿saben qué sucede después? En Deuteronomio 1:17 dice lo siguiente: dice desde el 16: ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas y también los de extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios. Atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. No se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. Le está diciendo a los jueces. Esa es la visión de Dios. Dios no es injusto. Dios no hace acepción de personas. Dios no mira si eres rico, si eres pobre. Dios lo que está mirando es tu corazón. Y el mirar tu corazón significa que tienes que solamente preocuparte por mirarlo a Él y por agradarlo a Él. No te fijes en los demás. Eso lo hemos aprendido a lo largo de los años. En Proverbios 29:25 dice: temer a la gente es una trampa peligrosa. Y te lo voy a poner, a ver, seamos sinceros. A lo largo de la vida, la presión social es tan fuerte que terminamos decidiendo lo que nos dice la gente. Porque hay mucha gente que termina tomando una mala decisión. Muchas veces es por la presión que le generaron amistades, que le generó la familia, que le generó el amigo, el vecino, quien sea. Pero aquí me dice la Escritura temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Si tú confías en Dios, si tú confías en Él, si tú realmente le entregas tus decisiones a Él, te tengo una noticia: vas en camino seguro. Si de repente tú sientes que un negocio no lo tienes que hacer, no lo hagas. Si a un lugar sientes que no tienes que ir, no vayas. Porque es Dios quien te está guiando. Eso se llaman instrumentos
para conocer la voluntad de Dios, y uno de ellos es tu conciencia. En primera de Samuel 15, del 1 al 31, dice lo siguiente: cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado: he decidido ajustar cuentas de la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita: hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Esa era la instrucción que había tenido Saúl. Y miren lo que dice el verso 15. Dice: es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas. O sea que Saúl prefirió escuchar a los soldados, cuando Dios le había dicho nada. Pero los soldados decidieron. ¿A quién estás escuchando? Necesitas escuchar la voz de Dios, porque la voz del hombre te va a hacer perder. A inicios del siglo pasado, ¿cuántos han escuchado del movimiento carismático a nivel mundial? El movimiento carismático es una vertiente del movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal surge a partir de un suceso que ocurrió en Gales. Un predicador llamado Evan Roberts, en la capilla llamada Moriah, empezó a clamar a Dios: Señor, dobléganos. Señor, dobléganos. Señor, dobléganos. Y dice que la oración fue muy constante y se empezó a juntar un grupo de personas que iban a la iglesia. Le empezaron a pedir a Dios por 100,000 almas. En solamente 2 años, en 3 meses, ¿cuánta gente cree que se convirtió? 100,000 personas. Ese fue el inicio del movimiento pentecostal. El antecedente directo. Pero el movimiento se perdió porque hubo una presión de un grupo, una pareja de líderes que le dijeron a este predicador: oye, ¿sabes qué? No está bien lo que estás haciendo, porque la gente te está mirando a ti, no está mirando a Dios. Puedes sonar santo, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Evan Roberts dejó de predicar. Eso se llama avivamientos. Pero por esa presión social se pierde todo. Después viene el tema de las guerras. Cuando quiso salir Evan, ya no pudo. Eso fue en 1908, este avivamiento. La presión social mató el movimiento espiritual más importante en Gales, Inglaterra. Saúl, unos soldados que le dijeron: ay, es que necesitamos esto, si no nos sublevamos. En vez de ponerse los pantalones y decir: no, porque aquí se dice lo que Dios dice. No,
voy a hacer eso porque mis hombres se me van a sublevar, porque los hombres van a hacer escarnio y no sé qué más cosas van a hacer. Pero no obedeció a la voz de Dios. El miedo a perder hizo que perdiera todo. Dice la Escritura, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que quiera perder su vida por causa de mí, la ganará. A veces estamos tan preocupados porque decimos, Señor, ay, esto, nos aferramos tanto a las cosas. Y lo único que tenemos que hacer es decirle, Señor, ¿tengo que hacerlo o no? Y si Él dice que no, ya no lo hagas, porque vas a tener aflicción, porque vas a tener todos esos problemas. Saúl lo único que cosechó fue que Dios lo desechara. Y Dios lo desecha y unge mejor a un David, que dice que fue un hombre conforme a su corazón. Saúl estaba preocupado. Todavía en esa parte les voy a leer lo que dice todavía. Le dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Y luego dice que Saúl le implora perdón a Samuel. Pero dice, miren lo que dice: al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo. ¿Qué le interesaba más a Saúl? Le interesaba más lo que sucedió, lo que el pueblo pensara de él. Vuélvete conmigo para que no digan nada. Te pregunto, ¿te importa más lo que dicen tus amistades? Si te importa más lo que dicen tus amistades, esas no son amistades. Si te importa más lo que dice un hombre, entonces no estás agradando a Dios. Primeramente a Dios. Y con eso no te estoy diciendo que tengas que sublevarte ante una figura de autoridad. Lo que te estoy diciendo es, si algo va contrario a lo que dice Dios, eso te va a acarrear maldición. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron los apóstoles. Y ahora yo te digo, tú dices, Señor, realmente algo de lo que se escuchó en esta mañana yo lo he cometido. Tal vez olvidé quién soy, o no sabía ni siquiera quién soy. O tal vez dices, yo ni siquiera había entendido, mas ahora mis ojos ven realmente quién soy. O tal vez dices, a mí se me ha olvidado ser en realidad valiente en mis decisiones y en realidad obedecer a su voz. Sabes que Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas contigo. Pues esas cosas grandes y maravillosas van a suceder cuando tú le obedezcas. Escucha lo que te estoy diciendo. Cosas grandes van a suceder cuando tú le obedezcas. Tú dices, es que yo voy a la iglesia y yo aplaudo, yo salto. Te tengo una noticia, eso lo puede ser cualquiera, pero obedecer a Dios es para valientes. Y yo quiero que ahí donde tú estás, te levantes en esta mañana. Te voy a leer solamente Apocalipsis 3 del 15 a 22 para que sellar esta palabra. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca.
Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. La indiferencia, ¿en qué parte estás? Saúl fue un tibio. Decía que adoraba a Dios y no lo hacía. Yo te pregunto, ¿eres tibio o eres caliente? ¿O estás con Dios o no lo estás? Porque si no estás con Él, no tienes nada. Es preferible decir, no quiero estar con Él. Pero yo sé que tú quieres estar con Él aquí. Y si tú quieres estar con Él, yo quiero que ahí te levantes, te pongas de pie. En serio, te pongas de pie. Este es un llamado al altar. Y que le digas en esta mañana, Señor, te pido perdón por mi indiferencia, porque no he hecho las cosas como tú quieres que yo las haga. Te pido en estos momentos que me perdones, que me limpies y que sanes mi corazón. Renuncio a la indiferencia. Renuncio a la tibieza que me ha hecho equivocar. Renuncio a mi manera de pensar contraria a lo que tú quieres que piense. Y si alguien aquí desea rendir su vida a Jesús, y quiero decirte lo siguiente: muchos hemos escuchado esta frase, todos somos hijos de Dios. ¿Sabes qué es una mentira? Porque la Escritura habla a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero otra parte también dice lo siguiente: el que confiesa con su boca que Jesús es Señor y Dios le levantó de entre los muertos, ese será salvo. Si tú no lo has confesado públicamente que Jesús es Señor, este es el momento para que junto con nosotros tomes esta decisión. Y si tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tal vez dices: Señor, yo me aparté un tiempo, pero yo quiero reconciliarme contigo. Yo quiero que ahí pongas tu mano en tu corazón y que repitas conmigo esta oración y le digas: Señor Jesús, yo te necesito. Soy un pecador y sé que he estado lejos de ti. Desde hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás. Te prometo ser fiel a ti todos los días de mi vida, hasta el día que esté con Cristo por la eternidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración sincera,
quiero decirte que la Escritura me habla que hay fiesta en los cielos por una persona que se arrepiente genuinamente. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Amén.